través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación a esta hora en Academia Libre. Un último estudio publicado hace algunos días por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE da cuenta de las deficiencias en enseñanza que hay en Chile en comparación con otros países del bloque, entre lo que destaca los bajos salarios que tienen los profesores, aunque según indica el mismo estudio, estos han ido en aumento. Las conclusiones mundiales del estudio Panorama de la Educación 2023, indicadores de la OCDE, muestran que la matrícula de niños sobre los 4 años en escuela es de 74% en promedio para los países de la OCDE, aunque las cifras varían mucho antes de esa edad. Esas diferencias son importantes, pues la investigación advierte que la escolarización temprana permitiría una mayor inserción laboral de las mujeres, ya que ellas son con quienes se asocia el cuidado de los niños. Qué complejo ese último comentario del informe. El estudio también advierte que el 14% de las personas de entre 25 y 34 años de edad de países de la OCDE no terminaron su educación secundaria, cifra que ha bajado del 18% desde el año 2015 en adelante. En muchos países de la OCDE, la docencia no es una opción profesional económicamente atractiva. En promedio, los salarios reales de los docentes de secundaria inferior son un 10% menores a los de los trabajadores con educación terciaria, pero en algunos países la brecha supera el 30%, indica el estudio en otra de sus relevantes conclusiones generales. Este es justamente uno de los puntos débiles de Chile, pues en promedio los profesores en el país ganan un sueldo que representa solo el 65% del salario de un profesional con el mismo nivel de estudios. Chile es el tercer país de la OCDE con más bajos salarios de profesores en comparación con otros profesionales, después de Hungría con 53% y Estados Unidos con 58%. La principal potencia mundial tiene la mayor brecha salarial entonces entre profesores y profesionales en materia de salario. Además, los directores chilenos de escuela pueden ganar hasta el doble que el salario legal de un docente. Sin embargo, a pesar de que Chile está en el grupo inferior de salarios de profesores de países de la OCDE, la misma investigación señala que los salarios de los profesores han mejorado en un 30% durante los últimos años. Los parámetros generales que mide el estudio son: primero, los resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje. Segundo, el acceso a la educación, participación y progresión. Tercero,
los recursos financieros invertidos en educación y, en cuarto lugar, profesores, ambiente de enseñanza y organización de las escuelas. En general, Chile está por debajo del promedio, pero no en las peores posiciones en varios de los indicadores en cada dimensión de estudio, considerando que la OCDE recoge en su medición a un grueso de países ya desarrollados y otros que han mostrado avances en sus vías de desarrollo. Un eufemismo ese último bastante típico por nuestras tierras. En contrapartida, Chile está sobre el promedio de inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, llegando a un 6,5% el año 2019. Sin embargo, Chile aparece con una cifra preocupante y de las más altas de jóvenes al considerar a muchachos entre 18 y 24 años de edad que ni trabajan ni estudian, los conocidos en la industria mediática como los ninis, con un 31% solo por debajo de Grecia, que tiene 33%, mientras que el promedio de la OCDE es de solo un 15%. El estudio destaca que en Chile aún hay una gran cantidad de personas, en términos proporcionales, que terminan su educación terciaria y que incluso hay altas cifras de mujeres profesionales entre el rango de 25 a 34 años de edad. En Chile los datos son del año 2020 y fueron recolectados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto podría explicar las altas tasas de ninis. Es esencial evitar que los jóvenes se conviertan en niní o minimizar su duración. Los jóvenes que son ninis no solo pierden oportunidades inmediatas de aprendizaje y empleo, sino que también sufren efectos a largo plazo. La condición de niní se ha asociado con diversos resultados adversos, como tasas de empleo más bajas y menores ingresos en etapas posteriores de la vida, señala esta investigación, que nuevamente aquí entra en la controversia cuando reduce el rol de la escuela a una futura presencia en el mundo laboral. Otra cifra preocupante es que en Chile la proporción de alumnos por educador es muy alta, un profesor por cada 21 alumnos en promedio, en comparación con la media de los países de la OCDE, que es de un profesor por cada 14 estudiantes. Aquí hay que subrayar el hecho de que esa media de 21 alumnos por profesor en el caso de Chile, en muchos casos no deja ver la multitudinaria y lamentable presencia de aulas escolares donde la cifra de estudiantes por profesor es al menos el doble, que supera los 40 estudiantes por profesor para un solo curso. Por último, otro dato desfavorable es que Chile está en el grupo que gasta menos dinero por alumno, junto con México, Bulgaria, Colombia y Turquía, todos en el grupo que gasta menos de $6.000 anuales por estudiante de educación secundaria, señala esta investigación, que permite saber, más allá de la polémica que puede entrañar, exactamente en qué ubicación se encuentra Chile
en el contexto del bloque al que sus autoridades quieren adscribir supuestamente la realidad chilena, ¿no? Las autoridades chilenas siempre se han jactado de pertenecer a la OCDE y aquí están los datos duros de ese bloque de países señalando que Chile en materia educacional tiene una deuda gigantesca. Y vuelvo por un momento a la última cifra, esto de que Chile gaste menos de $6.000 anuales por estudiante en secundaria, porque un dato a tomar en cuenta, a tener en perspectiva, es que en Chile el gasto en educación superior ya supera al de la enseñanza. Ahí hay que repensar dónde están necesariamente las jerarquías y las prioridades. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Marianne von Martínez, nacida el 4 de mayo de 1744 en Viena, Austria, fue una compositora, soprano y pianista, discípula de Joseph Haydn. Ha sido considerada como una de las compositoras e intérpretes más destacadas del periodo clasicista y reconocida como uno de los grandes músicos de su tiempo. Sin embargo, sus piezas musicales no han llegado al público actual debido a los sesgos e imposiciones de género. También llamada la Pequeña Española, se destacó por llevar a gran escala las formas musicales de su época, superando las creencias en torno a las habilidades que una mujer podía desarrollar. Su producción musical, en gran medida, consta de piezas para voz, las que componía para interpretarlas, evidenciando su gran capacidad vocal, caracterizada por la coloratura, es decir, la capacidad que tiene la voz lírica de ejecutar sucesiones de notas rápidas, así también por los saltos de grandes intervalos y trinos. Todo ello reflejaba su excelente manejo de la técnica vocal. La iniciación en la música de Marianne von Martínez se produjo gracias a la influencia del entorno donde fue educada. Nació en el seno de una familia que potenció su talento artístico, principalmente debido a la depurada formación que su padre, aficionado a la música, le procuró. Su abuelo paterno era un soldado de origen español instalado en Nápoles, y su padre, Nicolò Martínez, residía exiliado en Nápoles después de la derrota en la Guerra de Sucesión Española, trasladándose a Viena cuando el archiduque de Austria fue nombrado emperador del Sacro Imperio Románico Germánico. En Viena ejercía de maestro de cámara para el nuncio apostólico cuando conoció a la madre de Marianne, María Teresa, de origen alemán. La pareja, instalada en la capital austriaca, vivía junto a sus dos hijas en el edificio de Michaelerplatz, donde convivían con ilustres vecinos. En el ático se alojó durante algunos años el joven Joseph Haydn, que fue ayudante de cámara y alumno del maestro Pórpora. En dicho contexto, el poeta y libretista de ópera Pietro Trapassi, conocido como Metastasio, advirtió tempranamente el talento musical de Marianne y la condujo a tomar lecciones de piano con Joseph Haydn y de canto con Nicola Pórpora, además de instruirla en diversas dimensiones del saber. Estos notables compositores enseñaron a Marianne desde su temprana infancia a tocar y componer. A su vez recibió lecciones de composición de Johann Adolf Hasse, representante alemán del barroco tardío y el rococó, y también del compositor de la corte imperial, Giuseppe Bono. Escuchamos a continuación Andante cómodo, de la obra Concierto para piano en la mayor, de Marianne von Martínez, por la Orquesta Filarmonía Ibérica.
Escuchábamos Andante Cómodo, de la obra Concierto para piano en La mayor, de Marianne von Martínez, por la Orquesta Filarmonía Ibérica. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre ecología, porque en los últimos 5 siglos no solo han desaparecido algunas especies por causa de la acción del hombre, también géneros completos de vertebrados, y todo a un ritmo 35 veces más acelerado que el del último millón de años. La paloma migratoria, el tigre de Tasmania, el baiji o delfín del río Yangtze son algunas de las víctimas recientes de lo que muchos científicos han declarado como la 6ª extinción masiva, esta vez producida por el hombre. Al consenso de que la acción humana está acabando con especies de vertebrados a un ritmo mucho más acelerado, se suman los resultados de un análisis de la Universidad de Stanford y la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados recientemente. El trabajo muestra que la crisis puede ser aún más profunda, ya que hasta ahora se hacía fundamentalmente hincapié en las extinciones de especies. Esta investigación comprueba, sin embargo, que algunas de las más recientes desaparecidas fueron también el último miembro de su género, la categoría superior en la que los taxónomos clasifican las especies. Gerardo Ceballos, investigador principal del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paul Ehrlich, profesor emérito de Estudios de Población en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Stanford, han descubierto que se están perdiendo ramas completas en lo que denominan una mutilación del árbol de la vida. La tasa actual de extinción de géneros de vertebrados supera en 35 veces la del último millón de años, según el estudio, al paso que lleva la aniquilación de fauna en los pasados 5 siglos. La influencia humana en la actual crisis ambiental resulta innegable. Ante la consulta, el investigador Gerardo Ceballos asegura que utilizar la noción de árbol de la vida, como le llamó Charles Darwin, es una manera sencilla para entender la complejidad de la vida. El árbol de la vida significa básicamente 2 cosas. La primera es la relación evolutiva de los seres vivos, es decir, en el árbol de la vida, la posición de las ramas indica qué tan cercana es la relación de una especie o género con otros y otras. Por otro lado, el grosor y la posición de las ramas determinan el impacto que tiene la extinción de géneros o especies en la evolución de la vida en la Tierra, así como en el bienestar de los humanos. Usar el árbol de la vida en este estudio nos permite visualizar que la extinción de géneros está causando un impacto severo en la biodiversidad biológica del planeta, subraya el investigador.
Según describe Ceballos, a largo plazo estamos abriendo una gran brecha en la evolución de la existencia del planeta. Pero además, en este siglo, lo que le estamos haciendo al árbol de la vida causará mucho sufrimiento a la humanidad. Por su parte, Ehrlich, que también es miembro emérito del Instituto Woods de Stanford para el Medio Ambiente, añade: lo que estamos perdiendo son nuestros únicos compañeros vivos conocidos en todo el universo. Gracias a la información sobre el estado de conservación de las especies elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International, entre otras listas y bases de datos fidedignas, los autores han podido evaluar la extinción a nivel de género. A partir de esas fuentes, los autores examinaron 5.400 géneros de animales vertebrados terrestres, que comprenden 34.600 especies. Según se reseña en el trabajo, desde el siglo XVI se han esfumado 73 géneros de este grupo de animales. Las aves sufrieron las mayores pérdidas, con 44 extinciones de géneros, seguidas por los mamíferos, luego los anfibios y los reptiles. El artículo se centra en la tendencia o magnitud de la pérdida. A las extinciones de hace millones de años se les llama extinciones normales o extinciones de fondo. En el estudio indicamos que, por ejemplo, las aves sufrieron una tasa de extinción 50 veces mayor en tiempos recientes que la que ocurrió durante los últimos millones de años. Si se hubiera seguido la tendencia histórica, se esperaría que hubiera extinguido un género de aves en los últimos 500 años. Sin embargo, se perdieron 44 géneros, argumenta Ceballos. Los géneros que se extinguieron en los últimos 5 siglos deberían haber desaparecido en 26.100 años, lo que significa que en el Antropoceno las extinciones se han acelerado de una manera verdaderamente alarmante. En otras palabras, en 5 siglos, la acción humana ha desencadenado una oleada de extinciones de géneros que de otro modo habrían tardado miles de años en acumularse. Este fenómeno es el que el artículo llama una aniquilación biológica. Como científicos, tenemos que tener cuidado de no ser alarmistas, reconoce Ceballos. No obstante, la gravedad de los hallazgos, en este caso, exige un lenguaje más contundente de lo habitual. No sería ético dejar de explicar la magnitud del problema, ya que nosotros mismos, así como otros investigadores, estamos alarmados, señala el investigador. A muchos niveles, la extinción de géneros afecta más que la de especies. Cuando una especie desaparece, explican los expertos, otras especies de su género pueden desempeñar al menos parte de su función en el ecosistema. Y como esas especies conservan una porción de material genético de sus primas extinguidas,
también mantienen algo de su potencial evolutivo. Como en el árbol de la vida, si se cae una sola ramita, otras cercanas pueden ramificarse con relativa rapidez, llenando el vacío, como lo habría hecho la original. En este caso, la diversidad de especies del planeta permanece más o menos estable, pero cuando se caen ramas enteras, queda un enorme agujero en la cubierta vegetal, una pérdida de biodiversidad que puede tardar decenas de millones de años en, entre comillas, rebotar mediante el proceso evolutivo de la especiación. Según Ceballos, la humanidad no puede esperar tanto tiempo a que se recuperen sus sistemas de soporte vital, dado que la estabilidad de nuestra civilización depende, en gran medida, de los servicios que presta la biodiversidad de la Tierra. Las plantas y animales silvestres, integrados en ecosistemas, proveen esos servicios ambientales. Para ilustrar el valor que estos tienen, el experto los equipara con beneficios, como la combinación adecuada de los genes de la atmósfera para que la Tierra sea habitable, la polinización del 70% de los cultivos que usamos y un sinnúmero de productos como la madera, esencias, forraje, miel, etc. De ahí que cada vez que perdemos un género, estamos perdiendo la capacidad del planeta para mantener la vida en general y el bienestar humano en particular. El autor clama por hacer comprender que la desaparición de una especie o un género de plantas o animales tiene repercusiones en la historia de la vida de la Tierra, en el futuro de la evolución y en nuestro bienestar, que dependen del buen funcionamiento de la naturaleza. No obstante, el término bienestar parece insuficiente para alertar sobre las incidencias en la salud humana que puede tener la desaparición de un solo género animal. Por ejemplo, cuando se constata la creciente prevalencia de la enfermedad de Lyme, debido a que los ratones de patas blancas, principales portadores de la enfermedad, solían competir con las palomas migratorias por alimentos como las bellotas. Con la desaparición de estas aves y la disminución de depredadores como lobos y pumas, las poblaciones de ratones se han disparado y con ellas los casos humanos de esta enfermedad. Pero además de la exposición proporcional de desastres para la humanidad, la extinción masiva también conlleva una irreparable pérdida de conocimientos. Todo esto sin contar con el empeoramiento de la crisis climática. La alteración del clima está acelerando la extinción. Y esta extinción está interactuando con el clima, porque la naturaleza de las plantas, animales y microbios del planeta constituye uno de los grandes determinantes del tipo de clima que tenemos. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Marianne von Martínez construyó una carrera musical que le valió ser una de las compositoras favoritas de la emperatriz María Teresa. Asimismo, tanto sus ilustres vecinos como otros compositores de notable reputación, residentes de la ciudad imperial, hicieron famosa a la joven intérprete, deleitándose con su maravillosa voz y refinada interpretación pianística. Su forma de tocar el clave fue comparada en su época
con la de Carl Philipp Emanuel Bach, llegando a ser admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia en 1773. Posteriormente, hacia 1790, fundó una escuela de canto de la que salieron importantes voces. Como compositora, en su catálogo se encuentran sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas, música religiosa y los oratorios Santa Elena al Calvario e Issaco, figura del Redentore, con letra de Metastasio, que se estrenó en 1762. Entre sus composiciones se han encontrado en total 4 misas, 6 motetes, 2 oratorios, una colección de cantatas, 3 sonatas, un concierto para piano y una sinfonía. Su amistad con el poeta Metastasio con el tiempo se fue haciendo más íntima, convirtiéndose finalmente en su amante. Al morir su padre y Metastasio, las 2 hermanas recibieron una considerable fortuna. Por su parte, Marianne recibió una biblioteca musical, un clave y bastante dinero como para realizar en casa interesantes reuniones musicales que pronto se hicieron famosas en toda Viena. Esta serie de veladas se organizaba semanalmente, participando compositores tan importantes como Haydn y Mozart. También apareció por allí un joven Beethoven y el tenor irlandés Michael Kelly. Durante estas reuniones, Marianne participaba como intérprete tocando junto a Mozart una sonata a 4 manos compuesta por él. Su Sinfonía en Do mayor fue compuesta en 1770, pero fue estrenada en Valladolid en junio de 1978. Está compuesta de 3 movimientos: Allegro con spirito, Andante ma non troppo y Allegro spiritoso, los cuales siguen el lineamiento del estilo vienés. Según comentarios luego de su estreno, esta sinfonía de Marianne von Martínez fue descrita como una sinfonía perfectamente clásica, catalogada dentro del estilo galante, con sensibilidad casi prerromántica, donde en el primer movimiento se destaca un desarrollo formal, luego, en el segundo, encanto y sencillez, y finalmente, en el tercero, ritmos y cadencias muy españoles al estilo de Scarlatti o Soler. Marianne von Martínez murió el 13 de diciembre de 1812 y fue enterrada en el cementerio de San Marx en Viena. Escuchamos a continuación Allegro con espíritu, de la obra Sinfonía en Do mayor, de Marianne von Martínez, por el ensamble Música de la Corte de Salzburgo.
Escuchábamos Allegro con espíritu, de la obra Sinfonía en Do mayor, de Marianne von Martínez, por el ensamble Música de la Corte de Salzburgo. Hablamos a esta hora de arte y cultura en Academia Libre. Entendí desde muy joven que el arte es más que una técnica o que el dominio de una disciplina. Comprendí que es un vínculo y un vehículo, una herramienta para hacer crítica social o cultural, afirma con seguridad Patrick Hamilton mientras explica el trasfondo de sus obras. Esta mirada lo impulsó a crear en su etapa de estudiante trabajos que cuestionan, critican o ponen el acento en la relación entre arte, economía y política desde distintas aristas: teórica, conceptual, metafórica, material, arquitectónica y ambiental. De esta forma, comprendió el Chile en el que creció de manera integral. Desde el inicio de mi trayectoria, comencé a hacer obras que, de alguna manera, se hacían cargo del contexto de nuestro país. En esa época se hablaba de postdictadura para referirse al período que la política denomina la transición hacia la democracia, afirma el egresado de la Universidad de Chile. Sus originales obras no solo le han ayudado a responder muchas de las interrogantes que tenía en mente, sino que también le han permitido posicionarse como uno de los chilenos de mayor presencia en la escena artística a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en ferias y bienales claves del arte contemporáneo y ha logrado que sus piezas sean parte de más de 100 colecciones públicas y privadas, entre las que destacan Jumex de México, Museo Reina Sofía en España, el Museo del Barrio de Nueva York, la Isolistásia en Ucrania, el Museo DKM de Duisburg en Alemania, The Space Collection and Museum of Latin American Art, MOLA, en Estados Unidos, y otros. Basta con apreciar solo unos minutos las obras de Patrick Hamilton para darse cuenta de que su arte siempre interpela, invita a la reflexión y genera experiencias. Generalmente, en sus piezas utiliza herramientas propias del mundo obrero o de la construcción. Por ejemplo, en el año 2013, en la Bienal de Venecia presentó una gran instalación compuesta por 64 serruchos de cobre pulidos y doblados que representaban un homenaje a los trabajadores de Chile. Otra de sus piezas icónicas es El ladrillo, obra que critica el libro del mismo nombre escrito a principios de los años 70 por economistas chilenos que fueron estudiantes del Premio Nobel de Economía Milton Friedman en la Universidad de Chicago, y que posteriormente se hicieron cargo, como sabemos, del giro que tuvo la economía chilena hacia la frecuencia neoliberal durante la dictadura cívico-militar. El texto describe las bases del sistema de libre mercado que se implementó en nuestro país. Para cuestionar el contenido del documento, Patrick Hamilton creó una instalación compuesta por fotografías y 300 ladrillos de cerámica puestos sobre una tarima. Las imágenes narran la historia de la palabra neoliberalismo desde su origen hasta su consolidación como modelo, sistema de pensamiento y forma de entender el mundo. Este trabajo significó una gran investigación. Mucha gente habla de neoliberalismo, pero muy poca sabe explicarlo. Se reduce muchas veces
simplemente a un sistema económico que plantea que lo público o el Estado tiene que ser muy pequeñito y dejar en manos de los privados el control de la economía, es decir, del libre mercado. Pero detrás de esa hipótesis hay un sistema de pensamiento muy complejo, es una filosofía, llamémosle de lo individual, acota Hamilton. El artista también analiza en sus trabajos cómo el modelo de desarrollo económico ha intervenido en la ciudad. Un claro ejemplo de ello es el fotomontaje en el que aparece la imagen del Costanera Center. En la obra, el edificio de 400 metros de altura simboliza el éxito del sistema de libre mercado. La pieza está elaborada con papel autoadhesivo que imita al mármol. El artista utiliza este material falso como un elemento metafórico. Para él, la frase Chile, el jaguar de Latinoamérica, que se acuñó en la década de los 90 para comparar el crecimiento económico que se estaba experimentando en el territorio nacional con el despegue económico sin precedentes que lograron los 4 tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, es un mito. Esta torre se empezó a construir antes de la crisis, cuando todavía Chile era este jaguar y se hablaba del milagro de la economía asiática. A Chile se lo emparentaba un poco con eso. No es que yo considere que Chile no se haya desarrollado en cierto punto, pero creo que hubo una publicidad en torno a los logros de la economía que distaban mucho de la realidad. Yo siempre lo abordé desde el punto de vista de que esto era un desarrollo a medias, desigual, complejo. Y por ahí también empecé a utilizar todos estos elementos, llamémosle falso, mármol falso, decoraciones falsas, para hablar de esta idea del decorado, de la escenografía, aseguró Patrick Hamilton. En los últimos años, el egresado de la Casa de Bello sumó el enfoque medioambiental a su análisis de la economía. Todo comenzó cuando lo invitaron a realizar un proyecto en un festival de arte y sostenibilidad en Madrid. Allí presentó 3 ideas y el comité curatorial escogió el Invernadero Rojo, una enorme escultura interactiva. No hay crisis climática sin crisis de un modelo de desarrollo económico, es decir, el modelo que adoptó el mundo desde la revolución industrial hasta ahora, con sus versiones extremas, hiperconsumistas, está provocando la crisis medioambiental en la que estamos sumidos. Por eso uso el color rojo como llamado de atención, expresó al respecto Hamilton. Esta escultura tiene forma de invernadero. Para que fuera más interesante, el artista cambió los cristales transparentes por placas rojas. Los espectadores pueden contemplar entonces la instalación desde afuera y también ingresar en ella para ver cómo el paisaje se tiñe de rojo. Es una obra que me dejó muy contento porque tiene una dimensión intelectual y una espacial, física, que es súper interesante. Provoca un efecto muy bonito, pero también llamativo, porque tiene 2 miradas. Desde fuera es como una suerte de escultura arquitectónica y desde dentro como un gran filtro que tiene tu mirada hacia el exterior, y esa mirada se puede asociar con el fuego, con los incendios, con muchas cosas, indicó finalmente Patrick Hamilton, autor de estas piezas y egresado del semillero de artistas de la Universidad de Chile. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.
Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.